Bienvenidos, amantes de lo oscuro y desconocido, a un nuevo episodio en nuestro canal, Susurros Oscuros. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros se convierten en historias, traemos a ustedes relatos que desafían la realidad y exploran los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy, nos adentramos en la trama de una casa victoriana, una estructura que desafía el tiempo, oculta en su corazón un secreto aterrador. Un reloj, con su tic-tac constante, guarda una maldición que podría helar la sangre del más valiente. Prepárense para la escalofriante historia de El terror de la casa del reloj. Pero antes de sumergirnos en este oscuro cuento, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y a pulsar el botón de like si disfrutas del misterio y del terror tanto como nosotros. Tu apoyo nos ayuda a seguir desentrañando las historias más oscuras y escalofriantes, y a llevarlas hasta la seguridad de tu hogar, para que puedas experimentar el terror desde la comodidad de tu refugio. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para el viaje. Recuerda, no estás solo. Estamos todos aquí, en la oscuridad, esperando a que comience la historia. Adelante, adentrémonos en El terror de la casa del reloj, el incesante tic-tac del tiempo. El terror de la casa del reloj. La casa victoriana destacaba por su decadencia en medio de un antiguo vecindario. Las tablas de madera estaban decoloradas y desgastadas por el paso del tiempo, cubiertas de enredaderas y musgo que se aferraban a la estructura como si quisieran tomarla por completo. Las ventanas, en su mayoría rotas o empañadas, daban una vista turbia del interior oscuro y en silencio. Sin embargo, si uno prestaba suficiente atención, podía escuchar un sonido casi inaudible que resonaba desde el interior de la casa, el incesante tic-tac de un reloj de pared. Dentro de la casa, el polvo y la oscuridad reinaban. La decadencia era palpable en cada rincón, en cada mueble cubierto de polvo y en cada cuadro descolorido que colgaba en la pared. Sin embargo, había un objeto que parecía inmune al paso del tiempo, un antiguo reloj de pared, tan alto como un hombre y adornado con intrincados detalles. Su madera oscura brillaba con un brillo sobrenatural, y su incesante tic-tac resonaba por toda la casa, un recordatorio constante de su presencia. El reloj era una obra maestra de la relojería, creado por un relojero talentoso y desesperado. En su anhelo de detener el tiempo para evitar la muerte de su amada esposa, el relojero hizo un pacto con el diablo. El reloj, a cambio de su alma, tendría el poder de detener el tiempo, pero el precio a pagar sería terrible. Desde entonces, el reloj había cobrado vida propia, y se decía que condenaba a quienes escuchaban su tic-tac a revivir sus peores pesadillas en un bucle infinito. Se había convertido en una trampa mortal, y la casa que lo albergaba, en un lugar de horror y desesperación. La llegada de un nuevo residente a la casa, un joven solitario llamado Thomas, marcó un antes y un después en la historia de la casa del reloj. Thomas, atraído por el encanto decadente de la casa, decidió mudarse sin conocer la maldición que pesaba sobre ella. Su objetivo era claro: quería un lugar tranquilo para dedicarse a la escritura. Sin embargo, no estaba seguro de lo que realmente buscaba en esa casa. La soledad, el misterio, el silencio, o tal vez algo más, algo que ni él mismo podía comprender. Thomas comenzó a notar la presencia del reloj la primera noche. A pesar de su tamaño y su tic-tac constante, no lo había notado cuando exploró la casa durante el día. Sin embargo, cuando la casa se sumergió en el silencio de la noche, el tic-tac del reloj se convirtió en una presencia omnipresente, resonando en cada rincón de la casa. Las noches se volvieron inquietantes. El tic-tac del reloj parecía marcar el ritmo de sus pesadillas, cada una más aterradora que la anterior. Veía a su esposa fallecida, a sus padres desaparecidos, a sus amigos traicionándolo. Veía sus miedos, sus arrepentimientos, sus errores. Y cuando despertaba, el tic-tac del reloj seguía resonando, como si se burlara de su tormento. Thomas se dio cuenta de que estaba atrapado en la maldición del reloj. Cada día era una lucha por mantener la cordura, mientras las pesadillas se volvían cada vez más reales. Sin embargo, no podía escapar. El reloj parecía tener un control absoluto sobre él,
arrastrándolo más y más profundo en su tormento. La historia de Thomas se convirtió en una lucha por la supervivencia, una batalla contra el tiempo y sus propios miedos. Pero a pesar de la desesperación, había una chispa de esperanza. Thomas, a pesar de su confusión y miedo, decidió enfrentar al reloj. Su objetivo se volvió claro: debía romper la maldición del reloj, no solo para salvarse a sí mismo, sino para liberar a la casa de su tormento eterno. La tensión creció con cada día que pasaba, con cada tic-tac del reloj. Thomas, con su determinación y coraje, se convirtió en la única esperanza de la casa. Y mientras luchaba contra el tiempo y sus propios miedos, la casa victoriana, con su reloj maldito, se convirtió en un escenario de terror y suspense, manteniendo a sus espectadores en vilo, ansiosos por saber qué sucederá a continuación. La narración se desarrolló con un ritmo lento y constante, como el tic-tac del reloj, construyendo una atmósfera de intriga y miedo. Cada palabra, cada descripción, cada detalle, se convirtió en una herramienta para sembrar la semilla del terror en los corazones de los lectores, llevándolos a un viaje de suspense y horror que no podrían olvidar. A medida que Thomas se hundía más profundamente en la influencia del reloj, su realidad comenzaba a desdibujarse. Las fronteras entre sueños y la vigilia se volvían cada vez más borrosas, sus pesadillas invadían su vida diurna, y sus momentos de lucidez eran cada vez menos frecuentes. Todo se volvía oscuro, salvo por el incesante tic-tac del reloj, un constante recordatorio de su maldición. Las paredes de la casa victoriana parecían cerrarse sobre él, como si quisieran atraparlo. La madera crujía y gemía con cada golpe del péndulo del reloj, y cada esquina oscura parecía albergar sombras amenazantes. El aire se volvía cada vez más pesado, lleno del olor a madera vieja y humedad, y a veces, cuando el viento soplaba a través de las ventanas rotas, Thomas podía jurar que escuchaba susurros. Los objetos dentro de la casa parecían tomar vida propia. Los cuadros descoloridos en las paredes parecían cambiar, mostrando escenas cada vez más aterradoras. Los muebles viejos crujían y gemían como si estuvieran vivos, y los espejos reflejaban imágenes distorsionadas y grotescas. Y en el centro de todo esto, el reloj de pared continuaba su incesante tic-tac, marcando el ritmo de la pesadilla de Thomas. Las pesadillas de Thomas se volvían cada vez más vívidas y aterradoras. Veía a su esposa, bella y radiante como siempre, pero cuando intentaba tocarla, su piel se volvía fría y se desvanecía en polvo. Veía a sus padres, sonriendo y saludándolo, pero cuando intentaba hablar con ellos, sus rostros se volvían grotescos y sus voces se convertían en gruñidos ininteligibles. Veía a sus amigos, riendo y bromeando, pero cuando intentaba unirse a ellos, se volvían contra él, con ojos llenos de odio y burla. La desesperación comenzó a apoderarse de Thomas. Intentó salir de la casa, pero cada vez que abría la puerta, se encontraba con las mismas habitaciones decadentes y oscuras. Intentó romper las ventanas, pero el cristal se regeneraba instantáneamente. Intentó gritar, pedir ayuda, pero sus gritos se perdían en el incesante tic-tac del reloj. Pero a pesar de la desesperación, Thomas no se rindió. Su objetivo se volvió más claro que nunca: debía vencer al reloj. Pasó días y noches estudiando el reloj, buscando una debilidad, un resquicio de esperanza. Observó su péndulo, sus engranajes, su manecilla, buscando un patrón, una anomalía, algo que pudiera usar a su favor. Y entonces, un día, encontró algo. Algo pequeño, casi insignificante, pero que le dio esperanza. Un pequeño defecto en uno de los engranajes del reloj, una pequeña irregularidad que causaba un ligero retraso en el tic-tac del reloj. Era una pequeña victoria, pero era suficiente para darle esperanza. Con renovado coraje, Thomas se preparó para su batalla final contra el reloj. No sabía si tendría éxito, pero estaba dispuesto a intentarlo. Estaba dispuesto a enfrentarse a sus miedos, a su pasado, a su futuro. Estaba dispuesto a luchar por su libertad, por su vida, por la casa que había llegado a amar. La batalla fue intensa y aterradora. Thomas se enfrentó a sus peores pesadillas, a sus más profundos miedos.
Pero con cada golpe, con cada tic-tac del reloj, se volvía más fuerte, más decidido. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró hacerlo. Logró detener el tic-tac del reloj. El silencio que siguió fue ensordecedor. La casa, por primera vez en años, estaba en silencio. Las sombras amenazantes se disiparon, los cuadros volvieron a su estado original y los muebles dejaron de crujir. La casa victoriana, por fin, estaba en paz. La historia de Thomas, de la casa victoriana y del reloj maldito, es una historia de terror, desesperación, finalmente, esperanza. Es una historia que te atrapa, te aterra, te desespera, pero al final te deja con una sensación de alivio y satisfacción. Es una historia que te hace apreciar el valor de la perseverancia, la valentía y la esperanza, incluso en las situaciones más aterradoras y desesperadas. Y es una historia que, sin duda, te mantendrá en vilo hasta el final. En resumen, el incesante tic-tac del tiempo. El terror de la casa del reloj es una historia de terror que combina los elementos clásicos del género con un toque de originalidad. Es una historia que te mantiene en vilo, que te atrae con su misterio y su suspense, y que te deja con un sentimiento de intriga y miedo que perdura mucho después de haber terminado de leer. Y así concluye nuestro viaje a través de las habitaciones sombrías y los oscuros secretos de la casa victoriana, dejando atrás el incesante tic-tac del reloj maldito. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y del miedo, y que el terror de la casa del reloj te haya dejado con escalofríos y reflexiones. Si te gustó esta historia y te gustaría escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, Susurros Oscuros, y darle like a este video. Tu apoyo nos permite seguir descubriendo y compartiendo contigo las más aterradoras y cautivadoras historias del mundo del terror y lo desconocido. Además, puedes activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Como siempre, te invitamos a compartir tus pensamientos y tus propios miedos en los comentarios. ¿Qué harías tú si te encontraras con un reloj que pudiera atraparte en tus peores pesadillas? ¿Te atreverías a enfrentarlo o huirías sin mirar atrás? Por último, antes de que las luces vuelvan a encenderse y la oscuridad se disipe, te recordamos que aunque la historia ha terminado, el miedo y la intriga pueden seguir viviendo en tu imaginación. Así que mantén tus ojos abiertos, tus oídos alerta y prepárate para lo que viene a continuación en Susurros Oscuros. Hasta la próxima, amigos de lo oscuro y lo desconocido. Que tengan una noche llena de susurros oscuros.